tiene poder. Hemos estado viendo durante todo este mes esta serie. Hay poder en la sangre de Jesús. Ya estuvimos viendo que su sangre tiene poder para limpiarnos. Y ahora tú y yo somos limpios. Su sangre tiene el poder de limpiar nuestros pensamientos, de limpiar nuestros ojos, de limpiar nuestra boca, nuestros oídos, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Pero no nomás queda hasta ahí, sino limpia nuestras vestiduras y limpia todo nuestro ser. Estuvimos viendo también que hay poder en la sangre de Jesús, y su sangre tiene poder para perdonarnos. Que no hay más nada que tú y yo podamos hacer o que tengamos que hacer, porque Él ya nos perdonó. Sí, Señor hermoso. La semana pasada mirábamos: el poder de su sangre me sana. Que a través de esa sangre preciosa de Jesús, tú y yo recibimos sanidad. Gracias. Que a través de esa sangre preciosa de Jesús toda dolencia se va. Amén. Que a través de la sangre preciosa de Jesús, Sí, amén. tú y yo hemos sido sanados. Sí, Señor, gracias. Y hoy es importante que terminemos esta serie entendiendo y comprendiendo ese poder tan grande que hay en su sangre. Qué precioso es esto. Sin sangre no puede haber vida en el cuerpo físico. Es lo mismo en la Biblia. La sangre fluye a través de la palabra de Dios, así como corre por nuestras venas. La sangre de Cristo es la que mantiene al Hijo de Dios con vida. Gracias, Señor. Tan es así que en la palabra de Dios se menciona 427 veces acerca de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, pero ¿qué importancia tiene la sangre de Cristo? En Hebreos capítulo 10 versículo 29 dice la palabra de Dios: cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado, y que ha insultado al Espíritu de la gracia. ¿Cuánto castigo merecerá? Sin sangre no puede haber vida en el cuerpo físico, te decía. La iglesia primitiva, familia, amigo, hermano, comprendió la importancia de la sangre de Jesús. Los 22 sermones registrados por los 4 principales predicadores en el libro de los Hechos dieron el mismo mensaje sobre la muerte, el entierro y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Todo porque ellos entendieron que en su muerte había vida, que su muerte era esencial para el evangelio. Los cristianos de las primeras iglesias entendieron que la sangre era algo interno y que para poder verla se tenía que pagar un alto precio. ¿Puedes darte cuenta tú cuán importante es la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Mira, Hebreos capítulo 7 versículo 26 dice: nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores
y exaltado sobre los cielos. Oye, qué tremendo es esto que está hablando aquí. En otras palabras, está hablando que el poder de su sangre es perfecto. Aleluya. No había otra sangre perfecta, no había otra sangre que calificara, que cumpliera con las cualidades, con las características que se necesitaba de acuerdo a santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. No había otro, no había otro, era Él. A Cristo, desde su nacimiento o desde antes de anunciar su nacimiento, se hablaba de perfecto, de un hombre perfecto, de un hijo perfecto. Y eso estaba declarando de antemano ese hijo precioso con una sangre especial para derramar y obtener lo que ahora tú y yo gozamos de una libertad gloriosa y hermosa. Lucas capítulo 1 versículo 34 y 35 dice: ¿cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Pues yo soy virgen. Responde: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al niño que concebirás lo llamarás su nombre Hijo de Dios. Hijo de Dios. Desde ahí ya se anunciaba el trabajo de nuestro Señor Jesucristo. Desde ahí ya estaban proclamando la labor, el trabajo a realizar de nuestro Señor Jesucristo. Familia, iglesia, hermano, nota esto tan importante. Un padre natural o un padre humano hubiera impartido la naturaleza pecaminosa sobre Jesús. Es por eso de que la Virgen María concibe a través de alguien santo, a través de alguien irreprochable, a través de alguien puro llamado Espíritu Santo. Por eso es de que no pudo intervenir un hombre para esa concepción. Tuvo que ser de su misma realeza. Tuvo que ser alguien santo para que Él viniera a nacer de esa simiente incorruptible llamado Dios, el Padre que todo lo puede. Si así hubiera sido, la sangre de Cristo no nos hubiera podido limpiar. La sangre de Cristo entonces no nos hubiera podido sanar. La sangre de Cristo entonces no pudiera habernos perdonado, porque de lo contrario su sangre hubiera estado contaminada de pecado. ¿Alguien está entendiendo esta palabra esta mañana? A través de toda la Biblia, nadie, escucha esto, nadie se atrevió a culpar a Jesús de nada malo. En Mateo capítulo 27 versículo 4, Judas hace una declaración poderosa y dice: he pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. Oh, qué declaración tan tremenda hace Judas. Traiciona a su maestro. Después, en otra ocasión, quiero hablarles de los 7 derramamientos de sangre. Jesús tuvo 7 derramamientos de sangre. Y después quiero que lo veamos esto con calma. Está bien interesante.
Pero después de haber sido traicionado por uno de sus amados, después de que Judas lo entrega, esta declaración tan crucial que hace es porque Judas reconoció que la sangre que corría por las venas de su maestro, la sangre que corría por aquel que había traicionado, la sangre que corría por el cuerpo de aquel que había invertido de sus enseñanzas, que había invertido de su tiempo en él, era sangre inocente. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21, el apóstol Pablo hace una declaración interesante también y dice: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Aquel que no tenía culpa, aquel que no la debía, aquel que no merecía ese castigo, tomó tu lugar, tomó mi lugar. Juan capítulo 19 versículo 4. Aquel hombre con un poder en la tierra muy alto, llamado Poncio Pilato, hace una declaración como esta y dice: aquí lo tienen. Dijo a los judíos: lo he sacado para que sepan que no lo encuentro culpable de nada. No lo encuentro culpable de nada. Primera de Juan capítulo 3 versículo 5. El apóstol Juan hace una declaración también muy interesante y dice: pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados y Él no tiene pecado. Tenía que ser así, familia, iglesia, tenía que ser así. Tenía que venir de una simiente donde no hubiera pecado, para que no hubiera nada en su contra, para que no hubiera nada de qué acusarle, para que no hubiera nada que encontraran en él en el cual dijeran: es culpable, merece morir. La condena que él recibió a muerte, la condena que él recibió para morir en la cruz del Calvario, no fue porque él hubiera pecado, fue porque esa condena la merecíamos tú y yo. Y sin embargo, él, reiteró, tomó el lugar que nos correspondía. Por eso es de que su sangre es perfecta. Por eso es de que su sangre es pura. Hebreos capítulo 9 versículos 13 y 14 dice: de acuerdo con la religión judía, las personas que están impuras no pueden rendirle culto a Dios, pero serán consideradas puras si se les rocía la sangre de chivos y toros y las cenizas de una becerra sacrificada. Y si todo esto tiene poder, más poder tiene la sangre de Cristo. Pues por medio del Espíritu que vive para siempre, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha ni pecado. Su sangre nos purifica para que estemos seguros de que hemos sido perdonados y para que podamos servir a Dios que vive para siempre. Qué tremendo es esto. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7 dice: pero si vivimos en la luz, así
como Él está en la luz. Tenemos comunión. Dilo, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El apóstol Pedro dijo de esa sangre en primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Qué tremendo es esto. Nuestra sangre estaba contaminada. La sangre que corría por nuestras venas antes de venir a Cristo estaba contaminada. Estaba llena de pecado. Estaba llena de iniquidad. Estaba sucia. Estaba contaminada. Por eso es que cuando tú y yo venimos a Jesús, le abrimos nuestro corazón y ahora Él viene a reinar en nuestra vida. Él nos hace una diálisis espiritual, saca aquella sangre contaminada y empieza a entrar la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Esa sangre que no tiene pecado, esa sangre que es irreprochable, esa sangre que es pura, esa sangre que es perfecta, esa sangre que no tiene pecado ni está contaminada, y viene a limpiar todo nuestro ser, todo nuestro interior. ¿Alguien dice amén? Gracias, Señor. Amén. Qué preciosa sangre. Qué preciosa sangre. Sí, Jesús hermoso. Es por ello que la sangre de Jesús es perpetua. Aleluya. La sangre de Jesús es para siempre. Dile esto al que está a tu lado: la sangre de Jesús es para siempre. Vamos, díselo. La sangre de Jesús es para siempre. Mira, Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12 dice: Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Aleluya. Sí, Señor. Glorioso. Ese rescate eterno que nuestro Señor Jesucristo logró solo podía ser a través de su sangre. Gracias, Señor. Proveía perdón. La muerte de Cristo proveyó purificación continua para nosotros. Esa fuente no se secará ni se perderá su poder de limpiarnos, porque su sangre es perpetua. Hebreos capítulo 10 versículo 12 dice: pero este sacerdote, hablando de Jesús, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre,
se sentó a la diestra de su Dios. Qué precioso es esto, familia. Aleluya, sí, Señor. Hebreos 10:13 dice: el Dios de la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Estoy por terminar. La sangre de Cristo es poderosa. La sangre de Cristo es poderosa. Vamos, quiero que voltees con 3 personas a tu alrededor y quiero que se lo digas. La sangre de Cristo es poderosa, díselo. La sangre de Cristo es poderosa, díselo. La sangre de Cristo es poderosa. La sangre de Cristo es poderosa. Amén, aleluya. La Sí, sangre Señor. de Cristo es poderosa. Oh, gloria, sí, Señor. Apocalipsis capítulo 12 versículo 10 y 11 dice: luego oí en el cielo un gran clamor. Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba de día y de noche delante de nuestro Dios. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Familia, hermano, amigo que estás conectado viendo esta transmisión, en su sangre hay poder. Su sangre es el costo más alto de toda la humanidad. Pero es importante, llevamos responsabilidad tú y yo como hijos de Dios. Termina diciendo este versículo algo muy tremendo. Y por el mensaje del cual dieron testimonio, no valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Valoremos ese sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz. Valoremos esa sangre preciosa. Esa sangre que no solamente puede limpiarnos de nuestros pecados, sino también tiene el poder para derrotar al enemigo. Esa sangre que tiene el poder de limpiarnos, esa sangre que tiene el poder de perdonarnos, esa sangre que tiene el poder de sanarnos y de reconciliarnos con el Padre. Valoremos esa sangre preciosa que Jesús derramó en esa cruz. En lo que te vas poniendo de pie, Ron Wyatt, un arqueólogo muy reconocido, estaba investigando acerca de la vida de Jesús y estaba buscando dentro de su investigación, pon mucha atención en esto, estaba buscando rastros acerca de Jesús. Este hombre empieza una investigación, empieza a documentarse, empieza a encontrarse con muchas de las cosas bien interesantes para su investigación. Y en una de sus conferencias, este arqueólogo
cuenta su experiencia y dice haber encontrado una muestra de la sangre de Jesús. Él contaba que al encontrar la muestra, llega un momento en que pregunta cuál era el mejor laboratorio de todo Israel. Empieza este hombre a preguntar en todo Israel cuál era el mejor laboratorio, cuál era el laboratorio que estaba mejor equipado, el laboratorio que podía ayudarle a realizar esta investigación de acuerdo a la muestra de sangre que había encontrado de Jesús. Lo llevaron allí y sin decir este arqueólogo de quién era esa sangre, el laboratorio estaba si la recibía o no la recibía, porque era sangre seca. Es decir, era sangre muerta. Hasta ese momento, al menos, no se podía y no había algún método conocido para que esa sangre viviera. Solo se consigue, escucha bien, ADN con sangre viva. Y este hombre lo que quería es que de esa muestra de sangre seca, este laboratorio sacara el ADN. En fin, estos laboratoristas les tomó 3 días para reconstruir la sangre a través de cierto proceso. Cuando fue a buscar este arqueólogo los resultados, solo le dijeron que la sangre es humana. Fíjate nada más. Pero él pidió algo especial. Este arqueólogo les dice: ok, está bien, yo sé que es sangre humana, pero eso no es lo que yo quiero saber. Y este arqueólogo, dentro de su conocimiento, les dice: quiero que coloquen células blancas en esta sangre. Y lo pusieron en un medio de crecimiento y la mantuvieron en una temperatura corporal durante 48 horas esta muestra de sangre. Al principio los laboratoristas no querían, al principio se resistían porque no le hallaban sentido, porque la sangre estaba muerta. Pero este arqueólogo, después de tanto insistir, al final accedieron y estuvo allí cuando la sacaron para examinarla. Cuando los laboratoristas empiezan a examinar esta sangre, quedaron sorprendidos y le dijeron a este arqueólogo: señor Wyatt, esta sangre solo tiene 24 cromosomas. Normalmente un ser humano, nosotros tenemos 46 cromosomas. 23 de nuestra madre y 23 de nuestro padre. Obtienes un cromosoma X de tu madre y obtienes un cromosoma Y de tu padre. Pero esta sangre solo tiene 23 cromosomas que venía de la madre y un solo cromosoma sexual. Los cromosomas de la madre determinan los rasgos físicos. ¿Alguien está captando esto en esta mañana? Pero el cromosoma sexual determina el sexo. Pero los laboratoristas le dicen: pero este cromosoma no vino de un varón humano,
y dijeron: esta sangre está viva aún. Aleluya. ¿De quién es esta sangre?, preguntaron. Santo. ¿De Gloria, quién es gloria. esta sangre con estas características? Santo. ¿Cómo puede ser que después de tantos años esta sangre siga con vida? Un poco quebrantado y llorando, aquel arqueólogo responde: esa sangre es de su Mesías. Esa sangre es de aquel que ustedes aún todavía están esperando. Esa sangre es el que ahora es el Rey de Reyes y Señor de nosotros, y que lo único que estamos esperando es un día reinar con Él por toda una eternidad. Su sangre es especial. Su sangre es especial. En su sangre hay poder, y esa sangre ahora es la que corre por ti, por mí.